Bueno, les quiero presentar a Virginia. Ella es mi esposa. Está sentada en su laboratorio en Penn State. Ella investiga cáncer, un cáncer muy difícil, que es el cáncer en el cerebro. Y hoy quisiera hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes conocen personas que hayan sufrido cáncer? ¿Cuántas personas conocen o tienen algo cercano con alguien que haya sido asesinado? Bien. Yo quiero compartir hoy lo que he aprendido de Virginia. ¿Por qué? Porque creo que en la manera como se ha ido resolviendo o atendiendo el cáncer, nos puede dar luces sobre la manera como tenemos que resolver la violencia. Y no me equivoqué de conferencia. Voy a hablar de cáncer y ustedes van a darse cuenta qué sentido tiene. Lo primero que sabemos del cáncer es que hay dos cosas claves. Una es localizarlo y la segunda es detectarlo a tiempo. Ahora, una característica principal de los homicidios y la violencia es que se concentran. Se hiperconcentran. Cuando hablamos, por ejemplo, y quiero que vean estas cifras mientras que les voy contando, en aras de cumplir el tiempo, cuando hablamos de la violencia en México, en realidad no estamos hablando de todo el país. En realidad estamos hablando de un conjunto de municipios que concentran la mayoría de esos homicidios. 46% de los homicidios en México ocurren en 50 municipios. Y ustedes tienen algo más de 2.400 municipios, así que háganse una idea. Pero eso no es una condición particular de México. En las ciudades de Colombia, y ahí hay algunas cifras, la mayoría de los homicidios ocurren en ciertos espacios. Entonces, ¿qué podemos aprender? Y es que los homicidios se concentran en ciertos municipios, en esos municipios se concentran en ciertas colonias y en esas colonias se concentran en ciertas calles. Pero no solamente se concentran en lugares, se concentran también en personas. La mayoría de los homicidios que suceden tienen como víctimas a jóvenes y además se concentran en el tiempo. Hay meses, hay días en donde los homicidios suben. Veamos esto gráficamente. Este es un mapa de la ciudad de Cali, de donde es Caterín. El 2017 Cali tuvo más de 1.200 homicidios. Este es el mapa de Cali y cada puntico rojo es un homicidio. Y este mapa se vería así si los homicidios se distribuyeran aleatoriamente. Pero ¿qué pasa? Los homicidios se concentran. Los homicidios, al igual que sucede con el cáncer, tiene ciertas manifestaciones, se concentra en ciertos lugares. Y eso lo podemos ver ubicado en distintos espacios. ¿Este mapa les parece familiar? Bueno, este mapa lo hicieron en México Evalúa y muestra justamente dónde se concentran los homicidios. Entonces, quedémonos con esa idea. Ahora, si sabemos esto, entonces, ¿cuáles son las alternativas? Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué se debe hacer con el cáncer? ¿Qué se les viene a la mente? No era esto, ¿no? Pero se parece, porque finalmente la mayoría de los tratamientos contra el cáncer tiene que ver con una filosofía que es: matemos las células malas, extirpemos el tumor. Y para eso se necesita una medicina fuerte, una medicina que mate esas células malas, una medicina que elimine el cáncer. Les paso un dato para que lo googleen, y es que en un principio las células de cáncer no son muy distintas que los otros tipos de células. Y eso tenemos que pensarlo. ¿Por qué uso esta foto? Porque quiero que hagamos la analogía y les quiero contar qué sabemos de qué pasa con las quimioterapias y esas intervenciones fuertes. La primera es que no solamente afectan los tejidos malos, los tejidos dañados, también afectan los tejidos buenos. La segunda es que cuando empezamos el tratamiento no sabemos si la quimioterapia va a funcionar. En algunos pacientes funciona, en otros pacientes no funciona.
Y suele pasar que después de la quimioterapia quedamos con la incertidumbre si el cáncer se va a volver a repetir. ¿Este tipo de reflexiones se les parece algún tipo de medidas que se sugieren para responder a la seguridad? Ahora, la cuestión es que la mayoría de las personas que mueren de cáncer no mueren por el tumor inicial. La mayoría de las personas que mueren de cáncer mueren por la metástasis, que es que el cáncer empieza a irse a otros lugares del cuerpo. Ese es el principal problema, y la pregunta que hoy se hacen los científicos y los médicos es cómo podemos detener o contener esa metástasis. Y les quiero presentar a Steven Paget. Es un médico que en 1889 reflexionó sobre la condición del cáncer y nos dejó una teoría o una hipótesis que se llama la hipótesis de la semilla y el terreno. Él se preguntó, ¿qué determina que en determinados órganos sean afectados por el cáncer? Y llegó a la conclusión que cuando una planta se convierte en semilla, sus semillas se transportan en distintas direcciones. La cuestión es que solo pueden vivir y crecer si caen en un suelo favorable. Y esto me parece fundamental para pensar la violencia. Porque cuando pensamos en la violencia, pensamos en la semilla, pensamos en el cáncer, pensamos en aquellos grupos o aquellos factores que están causando esa violencia, pero perdemos de perspectiva el suelo. ¿Cuáles son las condiciones que permiten que esas manifestaciones de violencia se asienten en determinados órganos? ¿Cuáles son las condiciones que permiten que en México algunos municipios hayan podido hacer frente a la violencia y en otros casos no? Y cuando pensamos en esos términos, la cosa se complica un montón. Y terminamos, si tratáramos de ver cómo solucionamos el problema de la violencia en México, tal vez esta sería la imagen. Un montón de candados que no sabemos cómo abrir. Y les quiero también contar algo que aprendí sobre el cáncer, y es que hay múltiples tipos de cáncer. Yo no sé si ustedes sabían eso, y es que la cura o el tratamiento para un tipo de cáncer en determinado lugar del cuerpo no sirve para el otro. Tenemos que pensar en múltiples intervenciones. Tenemos que pensar que tenemos que abrir múltiples candados, que cada municipio, cada colonia tiene que ser entendida dentro de su propia dimensión. Y por esa razón, como no hay una llave mágica, no hay una llave maestra para abrir todos los candados, necesitamos múltiples llaves. ¿Y eso qué significa? Que necesitamos pensar en lo local. México va a ser muy difícil que salga de la situación de violencia si solamente piensa en una dimensión nacional. Es en el poder de lo local, es empezar a intentar abrir esos candados con llaves que sean propias para ese problema. Es ahí donde justamente podríamos entender y encontrar las respuestas. Esta gráfica ustedes la conocen muy bien. Esta gráfica en algún momento también la tuvimos en Colombia, y esta gráfica parece una cicatriz que llevará esta generación y tal vez otras generaciones. Pensemos por un momento, miremos esta gráfica y pensemos qué se hizo bien, qué se hizo mal, qué se dejó de hacer. ¿Por qué si desde el 2011 al 2013, 14 empezamos a bajar los homicidios, no aprovechamos esa oportunidad? ¿Qué pasó? Y diferentes personas que han estudiado el fenómeno de la violencia en México identifican varias cosas, una de ellas muy importante. En ese periodo hubo municipios que no tuvieron ascensos de violencia. En ese periodo hubo municipios que tuvieron problemas y supieron cómo responder. ¿Cuáles fueron las claves de esos municipios? Tuvieron una respuesta local. En algunos de ellos el sector empresarial se involucró. En algunos de ellos hubo organizaciones sociales muy activas y ellos pudieron hacer frente a la violencia. ¿Qué pasó en otros municipios? En otros municipios la violencia se diseminó. ¿Cuáles eran las condiciones de esos municipios? ¿Qué los hizo diferentes?
En algunos los gobernadores fueron destituidos, los alcaldes también, las policías estaban contaminadas. Era un problema que tenía una grande dimensión. Yo entonces creo que tenemos en nuestras manos la capacidad de cambiar la manera como estamos pensando el problema de la violencia en México. Mi recomendación es que dejemos de pensar que vamos a tener la gran estrategia, que vamos a tener la llave maestra. Mi recomendación es que empecemos a pensar en intervenciones locales, que pensemos no solamente a fijarnos en ese tumor, en esa preocupación, sino que también pensemos en ese suelo que permitió que esa semilla creciera. Eso está en sus manos. Muchas gracias.